A partir de lo identificado surge la pregunta: ¿cómo crear una didáctica específica del método circuito motor sustentada en la educación? A partir de lo identificado surge la pregunta: ¿cómo crear una didáctica específica del método circuito motor sustentada en la educación física para optimizar la práctica pedagógica de las docentes de educación? A partir de lo identificado surge la pregunta: ¿cómo crear una didáctica específica del método circuito motor sustentada en la educación física para optimizar la práctica pedagógica de las docentes de educación inicial en ASFA en preescolar? A partir de lo identificado surge la pregunta: ¿cómo crear una didáctica específica del método circuito motor sustentada en la educación física para optimizar la práctica pedagógica de las docentes de educación inicial en ASFA en preescolar y humanitos? A partir de lo identificado surge la pregunta: ¿cómo crear una didáctica específica del método circuito motor sustentada en la educación física para optimizar la práctica pedagógica de las docentes de educación inicial en ASFA en preescolar y humanitos? A partir de lo identificado surge la pregunta: ¿cómo crear una didáctica específica del método circuito motor sustentada en la educación física para optimizar la práctica pedagógica de las docentes de educación inicial en ASFA en preescolar? A partir de lo identificado surge la pregunta: ¿cómo crear una didáctica específica del método circuito motor sustentada en la educación física para optimizar la práctica pedagógica de las docentes de educación inicial en ASFA en preescolar y humanitos? A partir de lo identificado surge la pregunta: ¿cómo crear una didáctica específica del método circuito motor sustentada en la educación física para optimizar la práctica pedagógica de las docentes de educación inicial en ASFA en preescolar y humanitos? A partir de lo identificado surge la pregunta: ¿cómo crear una didáctica específica del método circuito motor sustentada en la educación física para optimizar la práctica pedagógica de las docentes de educación inicial en ASFA en preescolar y humanitos? A partir de lo identificado surge la pregunta: ¿cómo crear una didáctica específica del método circuito motor sustentada en la educación física para optimizar la práctica pedagógica de las... A partir de lo identificado surge la pregunta: ¿cómo crear una didáctica específica del método circuito motor sustentada en la educación física para optimizar la práctica pedagógica de las docentes de educación inicial en ASFA en preescolar y humanitos? A partir de lo identificado surge la pregunta: ¿cómo crear una didáctica específica del método circuito motor sustentada en la educación física para optimizar la práctica pedagógica de las docentes de educación inicial en ASFA en preescolar y humanitos? A partir de lo identificado surge la pregunta: ¿cómo crear una didáctica específica del método circuito motor sustentada en la educación física para optimizar la práctica pedagógica de las docentes de educación inicial en ASFA en preescolar y humanitos? A partir de lo identificado surge la pregunta: ¿cómo crear una didáctica específica del método circuito motor sustentada en la educación física para optimizar la práctica pedagógica de las docentes de educación inicial en ASFA en preescolar y humanitos? A partir de lo identificado surge la pregunta: ¿cómo crear una didáctica específica del método circuito motor sustentada en la educación física para optimizar la práctica pedagógica de las docentes de educación inicial en ASFA en preescolar? A partir de lo identificado surge la pregunta: ¿cómo crear una didáctica específica del método circuito motor sustentada en la educación física para optimizar la práctica pedagógica de las docentes de educación inicial? A partir de lo identificado surge la pregunta: ¿cómo crear una didáctica específica del método circuito motor sustentada en la educación física para optimizar la práctica pedagógica de las docentes de educación inicial en ASFA en preescolar? A partir de lo identificado surge la pregunta: ¿cómo crear una didáctica específica del método circuito motor sustentada en la educación física? A partir de lo identificado surge la pregunta: ¿cómo crear una didáctica específica del método circuito motor sustentada en la educación física para optimizar